noches a todos. Les agradezco que nos estén acompañando y damos gracias a Dios por poder reiniciar nuestros jueves. Vamos a proponernos y pedirle al Señor que logremos en el 2024 cubrir las jornadas que nos hacen falta. Son 42 y apenas vamos en la 12. Tenemos 30 jornadas por delante y que podamos obtener lo básico que Dios tiene de revelación para con nosotros con estas jornadas que son tan importantes para el crecimiento y el desarrollo nuestro. Entonces, quiero saludarlos a todos, darles la bienvenida a personas que quizás sea un tiempo que no se reunían. Aquí los tenemos, gracias por estar. El fruto espiritual siempre requiere de perseverancia. Y es a veces en lo que más flaqueamos los seres humanos, en perseverar. De modo que están invitados cordialmente a perseverar, estar aquí cada jueves, tomar su Biblia, tomar una actitud, diría, un poquito agresiva de querer estar alerta. Sé que es el final del día, que puede haber sueño. Tener una posición corporal, ojalá sentados y con todas las ganas de trabajar durante esa hora. De lo contrario, el sueño nos va a vencer y no vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ahí estamos, haciendo ese esfuerzo y pagando ese precio. Es importante, entonces, la perseverancia. Vamos entonces a orar. Vamos a comenzar haciendo un recuento de lo que hemos visto en esta jornada 12 con respecto a lo que es la iglesia, y que en la jornada 12 se nos revela mucho más en lo que es el tabernáculo y todo lo que Dios dispone en el tabernáculo. Más que oremos y vamos a hacer un resumen, como les dije, breve de lo que hemos visto hasta ahora de lo que es la iglesia, y entraremos luego en materia para empezar a avanzar en este día. Muy bien, les invito a que allí donde estén cierren sus ojos con el ánimo de que sean conscientes de la presencia de Dios en su interior, y que en esa presencia es que nosotros oremos y le manifestemos a Él nuestros anhelos. ¿Qué anhelamos para esta noche? Padre nuestro, damos gracias por tu presencia dentro de cada uno de nosotros. Queremos agradecer porque estamos unidos a ti. Y el estar unidos a ti nos da la seguridad de que tú oyes nuestras oraciones. Y si nos oyes, entonces tenemos la certeza de que nos das las cosas que te pedimos. Estamos en esta noche anhelando lo mismo que tú anhelas. Estamos anhelando que cada palabra tuya sea un mar de conocimientos y de revelación, sea un tesoro de conocimiento y de verdad. Y que esas palabras que escuchemos esta noche, las que proceden de ti, Señor, sean recibidas, oh Dios, en la médula de nuestro ser, oh Dios, que penetren hasta la médula de nuestro ser, bendito Dios. Y que esas palabras cargadas de conocimiento y de sabiduría, de verdad, den alegría a nuestras vidas, nos liberen, oh Dios, nos den esperanza, nos den fuerza, oh Dios. Que tu poder fortalezca nuestra voluntad para obedecer y para guiarnos a desear también lo que tú deseas que hagamos, oh Dios. Te bendecimos en esta noche y damos gracias. Danos revelación de la iglesia, bendito Padre. ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Por qué es tan importante, oh Dios? ¿Por qué somos parte de ella? ¿Qué hemos de esperar de tu obrar en nosotros para poder ser iglesia y ser la casa tuya? Te bendecimos por ello. Recibimos el amén que de ti procede a nuestro anhelo. Y con ese amén sabemos que estás dando una orden de que sea así como hemos pedido, y recibimos la respuesta tuya, Señor. Lo que tú ordenas es hecho, lo que tú dices, oh Dios, existe y viene a nosotros por el poder de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor. No permitas que jamás se diga que nos faltaste, oh Dios. No se diga, no permitas, oh Dios, que se diga jamás que tú nos faltaste. No nos faltes en esta noche, Señor, te lo pedimos. Y te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Bueno, muy bien, amados. Hemos estado, y hoy tenemos nuestro primer jueves entonces del 2024, reiniciando entonces este tiempo de enseñanza y de conocimiento de la palabra, mediante el cual podamos también conocer y entender a Dios. Esa es nuestra gloria. La gloria del ser humano es entender a Dios y comprenderlo a Él, experimentarlo. De manera que venimos
para recibir esa gloria que Él nos quiere dar cada noche, cada jueves. Muy bien. Vimos entonces que el pueblo de Israel parte de Egipto, camino del desierto hacia la tierra prometida. Y vemos que Dios, ese camino que lo hace durante 40 años antes de que ingresen a la tierra prometida, ese camino tiene 42 jornadas o 42 estaciones. En cada estación, en cada parada que ellos hicieron, Dios enseñó algo poderoso para que ellos maduraran. Madurar significa que pasen de ser niños espirituales a ser padres y ancianos en el espíritu. Esas jornadas están limpiando, están enseñando, están corrigiendo, están redarguyendo, están haciendo la obra de Dios en ellos. Pero Dios le pidió a Moisés que escribiera esas jornadas, escribiera lo que habían vivido a través del desierto. Para nosotros que somos quienes formamos la iglesia de los tiempos finales, o sea, tú y yo formamos parte de esa iglesia que ha tenido que vivir y tiene que vivir los tiempos finales. Y Dios le pidió a Moisés que escribiera todas esas memorias de lo que Él les había enseñado, de los errores que ellos habían cometido también, para que nosotros aprendiéramos. O sea que para nosotros está escrito ese Antiguo Testamento a través de Éxodo, a través de Números, a través de los libros del Pentateuco. Y recuerden que aunque es Antiguo Testamento, de ninguna manera puede haber nada de menosprecio nuestro hacia el Antiguo Testamento, porque Dios a través de Pablo le habla a Timoteo y le dice que use legítimamente la ley. La ley, el Pentateuco, se usa legítimamente cuando lo usamos para tener sabiduría, para salvación a través del conocimiento o de la fe en Jesucristo. Repito, el Antiguo Testamento se usa legítimamente si lo usamos para obtener sabiduría de cómo ser salvos por fe en Jesucristo. O sea que si nosotros en el Antiguo Testamento podemos ver a Jesús, lo que Él está haciendo, lo que Él está revelando, estaremos usando legítimamente la ley. Ahora, existe un uso ilegítimo de la ley. Y es el que tú estés obedeciendo letra sin tener el Espíritu dentro de ti, sin tener la revelación de Jesús. Pero si tú tienes el Espíritu de Jesús ha nacido de nuevo y tú buscas en la ley encontrar la revelación que hay allí sobre Jesucristo y su obra para salvación mediante la fe, entonces tú estás usando legítimamente el Antiguo Testamento. De manera que esto es absolutamente importante y espero que lo tengas muy claro. Lo que hemos estado viendo entonces a través de ese Antiguo Testamento es que desde el comienzo, en el libro de Génesis, en el primer, segundo y tercer capítulo, vemos que Dios creó al hombre y crea a la mujer, a Adán y Eva. Y vimos que a través de esa creación, de ese evento, hay un mensaje que está escondido detrás de la letra de la creación de Adán y Eva. Y el mensaje que está escondido es que así como de Adán nació la mujer mediante un sueño profundo que cayó sobre Adán y que de una costilla de él fue hecha la mujer, detrás de eso hay un mensaje y es que Adán es un tipo de Cristo, es decir, es como un bosquejo de Cristo. Eva es un bosquejo de la iglesia. Dios nos está mostrando que así como de Adán fue hecha Eva, la iglesia es hecha de Jesucristo y Jesús también cayó en un sueño profundo de 3 días y durante esos días y de su costado nació la iglesia. Y vemos que Dios está entonces mostrándonos desde el comienzo. Él está hablando de una unión entre Dios y el hombre, cuando hablamos de Cristo y la iglesia, así como hay una unión entre Adán y Eva. Y que esa unión entre Dios y el hombre es la manera en que Dios desea que nosotros, los seres humanos, seamos amalgamados con la naturaleza de Dios y que de esa amalgama de humano con la naturaleza de Dios haya la materia prima para que Dios edifique una casa para él, una casa en donde él pueda reposar. Reposar no solo nos habla de descanso, reposar nos habla de volver a posar. O sea, que la presencia de Dios resida, viva en medio de esa iglesia, de esa casa que fue hecha con una materia prima que es la fusión
de la naturaleza de hombre con la naturaleza de Dios. Cristo fue esa fusión. Él fue hombre y él fue Dios. En él la presencia de Dios estuvo y le acompañó en todo su caminar sobre la tierra. De igual manera, entonces Dios desea que sobre nosotros, la iglesia, fusionada con Cristo, la presencia de Dios pueda estar en nosotros, sobre nosotros y con nosotros. Entonces Dios está buscando y mostrándonos como gran propósito una materia prima para una casa que es la iglesia. Luego entonces vemos que en el mismo libro de Génesis, cuando Dios está hablando de los patriarcas, Dios nos dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y por qué Dios no dijo que Él era el Dios de los hombres que eran personajes importantes en esa época, que también lo sabía? O sea, los historiadores han encontrado que había personajes interesantes en esa época. Pero ¿por qué Dios no se manifestó a nosotros a través de las escrituras diciendo yo soy el Dios de fulano, el gran director de tal, el gran dueño el gran rey de tal cosa? ¿Por qué Dios nos llama la atención en decir yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque Dios quiere que veamos que detrás de la vida de ellos, lo que cuenta la historia sagrada en Génesis, detrás de esa historia, Él sigue mostrando de una manera encubierta el propósito de tener una casa. Entonces vemos que en la vida de Abraham es objeto de un llamamiento que le hace Dios. Dios lo llama y le dice a Abraham, vete de tu casa, de tu parentela y de la tierra de tu padre, a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham deja todo, padre, parentela, tierra conocida, y se va a un sitio totalmente desconocido. Y Abraham se va en búsqueda de una ciudad, que es la que Dios le había mostrado, o sea, la casa que Dios se ha propuesto tener al final de su plan, de tener una casa para él reposar. Casa hecha, reitero, de una materia prima que es la fusión de la naturaleza del hombre con la naturaleza de Dios mismo. Entonces, en Abraham vemos que Dios hace un llamamiento a salir para ir en búsqueda de ser esa casa. Luego vemos que en Isaac, que es hijo de Abraham, en Isaac Dios nos muestra que hay una redención, o sea que no solo hay un llamamiento para que podamos ir en pos de ser esa materia prima de la casa de Dios, no solo hay un llamamiento de nosotros como en Abraham, como para Abraham, sino que también hay una redención. Entonces ustedes se acuerdan que en la historia, en Génesis, Isaac va a ser sacrificado por Abraham, Abraham está dispuesto a sacrificarlo y cuando lo va a sacrificar el ángel de Dios detiene a Abraham y Dios le provee a Abraham pues un cordero que es el que se sacrifica en lugar de Isaac. Pero Dios nos está mostrando en todo ese tipo del sacrificio de Isaac hecho por Abraham, es un tipo de Dios Padre, Abraham, sacrificando a su único hijo, Jesús, ¿a cambio de qué? De poder rescatarnos. Entonces, vemos que dentro de los pasos que Dios da para que podamos llegar a ser esa materia prima está, uno, un llamamiento, tal como se lo hizo a Abraham, salgan de donde están y empiecen a mirar y a viajar a través de esta tierra hacia un propósito. Su esperanza, diría Dios, es que ustedes van a ser hechos materia prima para que sean parte de mi casa, ustedes y yo descansando en ustedes, ustedes descansando en mí, y que la presencia mía sea sobre ustedes, unido con ustedes. Entonces, hay un llamamiento, hay una redención, y luego viene Jacob, hijo de Isaac. ¿Y en Jacob qué hay? Hay un proceso de transformación. Entonces, como si Dios dijera, para poder hacer del ser humano la materia prima con la cual yo pueda elaborar mi casa, yo necesito llamarlos, yo necesito redimirlos, yo necesito transformarlos. Entonces, estamos entendiendo de qué se trata nuestro camino sobre esta tierra. Se trata de que Dios te llamó ¿a qué? No simplemente a que seas salvo del diablo y del pecado, sino que tú seas salvo de no pertenecer ni al pecado, ni al diablo, ni al mundo, que pertenezcas solo a Dios, que recibas toda la redención que Dios te dio en Jesucristo para que seas totalmente libre y que luego tú puedas ser transformado por Dios. De manera que a eso se refiere la Biblia cuando dice Dios o llama nuestra atención diciendo yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos entendiendo que ese es también nuestro proceso y que si miramos atentamente la vida de estos hombres, vamos a entender cómo ha sido el proceso que Dios ha estado llevando con cada uno de nosotros y hacia dónde apunta ese proceso. Muy bien. Encontramos que Jacob, el hombre que es el tipo de la transformación que Dios hace del ser humano,
Él pasa de ser un hombre que en su fuerza, él deseaba las cosas de Dios. Jacob era el hombre que deseaba, que anhelaba, que buscaba las cosas de Dios. Pero Jacob inicialmente lo quiere hacer en su propia fuerza. Entonces hace artimañas, guiado por su mamá. La mamá le lleva a que haga artimañas para que obtenga la herencia que pertenecía a Esaú, que era el mayor. Ellos eran mellizos, pero el mayor era Esaú y era el heredero de la bendición y de la herencia. Entonces, Jacob, mal guiado por su mamá, hace cosas humanas en su fuerza, en su astucia, en su aparente sabiduría, y se queda con la bendición. Pero Dios necesita transformar a ese hombre que quiere que en su propia fuerza logre las cosas que Dios tiene para él. Y entonces llega al punto en que él va, trabaja para su tío Labán, allí él trabaja por Raquel, pero Labán lo engaña, no le da a Raquel, sino que le da a Lea, trabaja otros 7 años por Raquel, le da a Raquel, luego él entonces es enriquecido por Dios, sale entonces de la tierra de Labán de regreso hacia su tierra. Recuerden que él hace todo ese recorrido de ir hacia Labán y regresar. Cuando él va saliendo a buscar a Labán para trabajar esos 14 años, recuerden que él tiene un sueño en la primera noche en que ha salido ya huyendo de su hermano Esaú, que lo va a matar por haberle, dijéramos, robado la primogenitura. Entonces él en esa noche tiene un sueño, él pone por almohada una piedra, era la costumbre en esas épocas, la almohada era una piedra, se acomodaban de esa manera, y él estando durmiendo sobre esa piedra tiene un sueño. Recuerden que en el sueño el cielo se abre, él ve una escalera que toca con sus patas base, está sobre la tierra, y arriba toca el cielo, y el cielo está abierto, y arriba de la escalera en el cielo está Dios mismo, y entonces él ve ángeles que suben y bajan. De manera que él se despierta totalmente aterrorizado de ese sueño. Él dice, este lugar es terrible, este lugar es casa de Dios. O sea, él empieza a tener la revelación de esa casa de Dios de una manera mucho más clara. Él está viendo entonces una escalera que es un puente, se ve mejor de esa manera, es un puente que une a la tierra con el cielo, a lo terrenal con lo espiritual, a lo terrenal con lo celestial. Y cómo los ángeles suben y bajan trayendo bendiciones del cielo a la tierra y uniendo el cielo a la tierra. Ese mismo sueño es el que vemos que después experimenta el discípulo al que Jesús se le acerca y le dice, Natanael, yo te vi antes de que tú estuvieras aquí debajo de este árbol. Y ahora verás, ¿cierto? Ángeles de Dios que suben y bajan trayendo bendición. O sea, Jesús está hablando y haciendo referencia al sueño que había tenido Jacob. Y Jesús es ese puente, o sea, observen que entonces ya tenemos a la piedra básica, al fundamento básico que es Jesucristo, el puente, es la puerta. Pero si lo vemos como puente nos queda más fácil entender la palabra pontífice. Pontífice viene de la palabra puente. Entonces, el puente entre el cielo y la tierra no es ningún ser humano, es un ser celestial, es el Hijo de Dios mismo el que viene a ser el puente entre el cielo y la tierra. Entonces, observen que empieza como a verse a medida que van transcurriendo todos estos eventos y el tiempo, estamos viendo un poco más claro en qué consiste lo que Dios está buscando al transformar al ser humano, santificarlo, limpiarlo, volverlo un hijo de Dios, un sacerdote y un rey, para que pueda él al final amalgamarse con esa naturaleza limpiada y santificada por la sangre de Jesucristo y por el poder de Jesús, para que sea esa materia prima de esa casa que él pretende. Entonces, en ese viaje en que vemos que el propósito de Dios de tener una casa para él atraviesa toda la Biblia y es como el eje que realmente está caminando y avanzando a través de cada uno de los libros de cada una de las épocas de la Biblia. Podemos ver entonces que nosotros debemos aspirar a ello. Debemos decir, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo. Fue lo que hizo Jacob cuando ya regresaba de trabajar para Labán nuevamente a su tierra y ante el temor de encontrarse con Esaú, etcétera. Recuerdan que él pelea con el ángel de Dios y que Dios le cambia el nombre. Le dice, ya no serás Jacob, sino que serás llamado Israel, príncipe con Dios. O sea, aquel que pelea con Dios, no en cuanto a que pelea contra Dios, sino que será un príncipe en cuanto a que está ahora aliado con Dios y ambos, Dios y él, están peleando para lograr el propósito de que el hombre pueda amalgamarse con la naturaleza de Dios un día y poder ser materia prima para la casa de Dios. Entonces, nosotros tenemos entonces de Abraham, hemos sido llamados como él, hemos sido redimidos tal como fue redimido Isaac,
y estamos siendo transformados como lo ha sido Jacob, y entendemos cuál es el propósito y la esperanza a la cual apuntamos. Entonces quiero que observen que cuando uno empieza a entender el propósito de Dios y qué es la iglesia como enfoque de ese propósito, vemos que la salvación que Dios nos ha dado no es simplemente para que tengamos bienes aquí en la tierra, la pasemos bien sin grandes dificultades, sin problemas en las relaciones, con recursos suficientes y estar aquí en un gran confort. De eso no se trata para nada. Si hemos creído que el cristianismo es eso, creo que estamos todavía miopes y estamos pensando como niños, simplemente pasarla bueno, no más. De manera que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más allá, es hacia la eternidad misma. Apunta a un propósito eterno y absolutamente maravilloso, que tú y yo seamos parte de la casa de Dios y que podamos vivir con Él eternamente y que desde esa casa Él esté llevando a cabo su reino sobre todo el universo entero, sobre toda la creación. Entonces, si tenemos esa perspectiva, la misma que tiene Dios, van a ver que empezamos a cambiar, en nuestro interior cambia la perspectiva que hemos tenido muy miope de simplemente ser bendecidos aquí abajo en la tierra y algún día estar en el cielo y no más. De eso no se trata. No habríamos entendido lo que Dios realmente se ha propuesto. Vemos entonces que en ese propósito de tener casa, Dios, cuando Moisés sube al monte y Dios le empieza a dar el modelo del tabernáculo en el cual él quiere vivir con el hombre, o sea, le empieza ya a mostrar, a dar desde allí un bosquejo muy cercano de cómo sería esa casa, qué contiene esa casa, qué es lo que él busca en esa casa. Y vamos a ver que en esa casa lo que él busca es primero que nosotros seamos casa con él, ¿cierto? Pero lo segundo es que nosotros seamos también constituidos, formados como sacerdotes. O sea, el gran propósito de Dios, podemos entonces irlo enriqueciendo, es que nosotros seamos casa con Él, donde Él descanse en nosotros, nosotros descansamos en Él, y donde nosotros seamos sacerdotes juntamente con Jesucristo en esa casa, en ese templo. O sea que hay que aprender a ser sacerdotes. Cuando nosotros estamos recibiendo enseñanzas sobre la oración, cuando estamos recibiendo enseñanzas sobre la alabanza, sobre la adoración, cuando estamos recibiendo enseñanzas sobre la autoridad de Cristo, sobre la autoridad que hay en su nombre, etcétera, etcétera, lo que estamos aprendiendo es a ser sacerdotes, cuando estamos intercediendo por otros, cuando estamos aprendiendo que nuestro trabajo como guías espirituales aquí en la humanidad, porque somos la sal, la luz del mundo, como guías espirituales, nuestro trabajo es velar, vigilar por las almas de la gente que Dios ha puesto alrededor nuestro. Y que daremos cuenta a Dios de eso un día, ¿no? De manera que tenemos que aprender a hacer ese trabajo de sacerdotes, ese trabajo de guías espirituales, ese trabajo de gente que vela, vigila por el alma de otros. De eso se trata. Entonces estamos siendo formados y a través de las jornadas, Dios está limpiándonos y a la vez enriqueciendo esos conceptos que necesitamos tener muy claros dentro de nosotros para que digamos que hemos crecido y que hemos madurado. Entonces, Dios llama a Moisés y le dice, quiero que hagas un tabernáculo donde yo quiero morar con los hombres. Es como, digamos, son como los primeros anteproyectos que él está haciendo. Y entonces nos va aproximando al proyecto final. Y entonces en ese, diríamos, primer proyecto de casa en la que él habite con el hombre, Dios le pide a Moisés que pida al pueblo que traiga ofrendas y le indica los materiales que él quiere que haya para edificar la casa. Entonces ellos traen telas de ciertos colores, ellos traen metales que son oro, plata y lo que es el bronce. Él quiere también y le pide que traiga pieles de tejones, pieles de cabra, pieles de carneros. Él le pide que traiga aceite, le pide que traiga otros elementos, piedras preciosas. Y él quiere que no solo tenga Moisés el modelo de la casa y de los elementos, de los accesorios con los cuales los sacerdotes van a llevar a cabo su labor de sacerdotes, sino que además Moisés debe también mandar elaborar los vestidos de los sacerdotes. Y su vestimenta dice mucho del carácter que nosotros debemos de tener como sacerdotes. Entonces, ahí vamos y vamos entonces a mirar ahora, hoy, realmente de qué nos habla el libro de Éxodo y algunos capítulos de Números en cuanto a cuál es el diseño, la perspectiva total de esa casa. Y luego de eso, ya empezaremos la semana entrante, si Dios nos permite, a mirar elemento por elemento y van a ver cuánta revelación vamos a recibir y cuán edificante va a ser este conocimiento. Entonces, vamos a llamarlo entonces panorámica del tabernáculo, panorámica de ese primer
esbozo de casa que Dios quiere tener con el hombre, ¿ok? Donde Él viva con el hombre. Primeramente vamos a mirar en el libro de Éxodo los títulos que se han dado a los temas, desde el capítulo 25 hasta el final. Pues vamos a mirar en nuestras Biblias, lo pueden dejar si quieren como tarea, porque tenemos aquí 5 páginas de lectura, pero es que de ninguna manera nos vamos a aburrir. Que ustedes chequeen en esta semana lo que está aquí escrito frente a lo que tiene su Biblia. Entonces, desde el capítulo 25 vamos a mirar cuáles son los títulos que trae el libro de Éxodo. En los primeros 9 versículos de Éxodo 25 vemos lo relativo al deseo del Señor de tener un santuario para Él. O sea, es en Dios en quien nace el tener una casa, ¿no? Ustedes ven que ese modelo se vive hacia adelante, ¿no? Ustedes ven que el rey David acopió los materiales, pero no hizo la casa. La casa la hizo Salomón, que era el hijo del rey David. O sea, Dios no se hizo casa para sí. Dios está permitiendo que Jesucristo, su hijo, sea quien le haga casa para él. La iglesia es un encargo, es un modelo que Dios le dio a Jesucristo. Y Jesucristo tiene que ser fiel para con el Padre, haciéndole la casa, dándole la iglesia que el Padre desea. Entonces, en los primeros 9 versículos de Éxodo 25 vemos eso. Luego, en todo el resto del capítulo 25 vemos la ofrenda para el tabernáculo. Dios quiere para sí un tabernáculo. Luego Dios describe desde lo más interior y más importante del tabernáculo hacia el exterior. O sea, Dios comienza desde adentro hacia afuera, desde lo más interior de la casa, que es lo más importante, lo más grandioso, para decirlo de alguna manera, porque todo es importante. Él comienza desde adentro, desde lo más profundo de la casa hacia la parte externa. Y vamos a observar que es muy curioso que nosotros empezamos a vivir y a ser construidos como tabernáculo de Dios en sentido contrario. O sea, empezamos por lo de afuera, por las partes externas, para ir profundizando hasta llegar a la intimidad de lo que Dios realmente tiene como más profundo y más secreto. Muy bien. Comienza por el arca del testimonio, que es lo más interior que hay, que es el principal de los mobiliarios del tabernáculo y pertenece al lugar santísimo. Luego describe la mesa para el pan de la proposición y el candelero de oro. Estos dos últimos, la mesa para el pan de la proposición y el candelero, estaban en el lugar santo. Entonces, Dios empieza por describir cosas del lugar santísimo, luego pasa al lugar santo y luego llega al exterior del tabernáculo, que es el atrio donde está el altar para el holocausto, ¿no? Donde está la entrada al tabernáculo. Entonces, digamos, Dios comienza de adentro hacia afuera y nosotros la vivencia la tenemos es de empezar por entrar al tabernáculo y empezamos desde afuera para ir internándonos cada vez más adentro del concepto de lo que es ser extensión de Jesucristo como casa de Dios. Muy bien, en el capítulo 26, el tabernáculo es el tema, ¿no? Y comienza la construcción del tabernáculo mismo. También aparece el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Entonces vamos a ver en qué consiste el velo, en qué consisten las cortinas, etcétera. Y van a ver que toda esta simbología tiene una realidad muy clara para el Nuevo Testamento y nos ayuda a tener revelación de realmente qué elementos componen la formación de nosotros como iglesia verdadera del Señor. Antes de que sigamos mirando los títulos, en el capítulo 27, vemos que Dios habla del altar de bronce, o sea, está allá en el atrio, en la parte externa, ¿no? Luego sí viene lo que está allá en el atrio y describe el atrio del tabernáculo. Cuando ya está escrito lo esencial del tabernáculo desde adentro hacia afuera, entonces empieza a escribir lo relativo al servicio en el tabernáculo. O sea, observen que Dios lleva paralelo cómo se construye el tabernáculo y cómo es el servicio, o sea, cómo los sacerdotes llevarán a cabo sus funciones sacerdotales dentro de ese tabernáculo. Tú y yo tenemos que ser edificados no solo como casa de Dios, sino también como sacerdocio de Dios. Dos elementos que deben ir paralelos y es en lo que Dios está trabajando en todos nosotros. Quizá no lo sabías, no lo tenías tan claro, pero a partir de estas enseñanzas lo vas a tener muy claro. Y vas a poder entender, wow, Dios me está enseñando sobre tal cosa, esto tiene que ver con mi sacerdocio, o Dios me está enseñando sobre tal otra, y tiene que ver con algo de mi vida, mi existencia como casa de Dios. Muy bien. Antes de que sigamos mirando los títulos, vamos a marcar aquí en el capítulo 28, o sea, vamos a esperar para empezar el 28, y a mirar a vuelo de pájaro inicialmente, en Pedro, algunas expresiones que nos permiten ver la síntesis de lo que estamos mirando en este importante pasaje largo, lleno de instrucciones del Señor acerca de construirle a él un sacerdocio. Esos dos conceptos, la casa y el sacerdocio, son los dos conceptos claves. Tienes que subrayar eso en tu texto.
Y dice acá entonces la epístola de Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estamos leyendo primera de Pedro, capítulo 2, los versos 4 y 5. Volvamos a leerlo porque esto es hermoso y es muy, muy, muy importante y da sentido a todo lo que estamos queriendo revisar en la palabra. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estos versos nos muestran que al acercarnos al Señor, vamos siendo edificados como dos cosas fundamentales, en dos aspectos, como casa espiritual y como sacerdocio santo. En el Nuevo Testamento, nosotros ahora debemos estar siendo edificados, por una parte como casa espiritual y por otra como sacerdotes. De manera que cuando leemos el Antiguo Testamento, debemos leerlo entre líneas, no solamente como instrucciones tipológicas para el pasado, sino que detrás de esa tipología existe un sentido espiritual para la verdadera edificación de la casa espiritual y del sacerdocio santo del Nuevo Testamento. Vemos entonces que en los capítulos 25, 26 y 27 se nos dan instrucciones para la edificación de la casa espiritual. En aquella ocasión era el tabernáculo con sus mobiliarios, utensilios, pero ahora es espiritual. O sea, vamos a ver lo espiritual que estaba escondido detrás de todas estas instrucciones de hacer una cuestión que era aparentemente con cosas terrenas. Pero vamos a ver detrás de esas instrucciones para cosas terrenas, ver lo que hay de revelación para la casa espiritual que somos nosotros hoy en día. Muy bien, continuemos. ¿Qué dice el capítulo 28? El capítulo 28 entra a hablar de las vestiduras de los sacerdotes. Desde el capítulo 28 se dan las instrucciones para el sacerdocio. Una vez que hay la casa, se ejerce en ella un sacerdocio santo y real para Dios el Padre. Entonces observen, el objetivo que Dios tiene, que seamos parte de su casa, es también que seamos el sacerdocio que va a estar ministrando como sacerdotes desde esa casa. Tú no puedes aspirar a ser casa de Dios si no aspiras a ser sacerdote. O sea, no tiene sentido. Solo hay sentido ser casa si tú aceptas ser sacerdote. Y creo que parte de la oración que debemos tener en estos tiempos es, a medida que caminamos estas enseñanzas, decir, Señor, acepto el llamado tuyo a ser sacerdote, no solo a ser casa. Acepto ser casa, pero hoy acepto ser sacerdote. No sé cómo lo harás, pero yo estoy dispuesto. Heme aquí, Señor. Haz de mí un genuino sacerdote para que yo también pueda estar en tu casa. Porque si tú no quieres ser sacerdote, tú no podrás estar en la casa. En el tabernáculo solamente habitaban los que eran sacerdotes. Eso tiene que ser claro para ti y para mí. Entonces, fíjense que realmente hemos andado por un cristianismo de niños, o sea, mi interés, mi bien personal, mi bendición, mi provisión, mi sanidad, pero no estamos viendo el corazón de Dios realmente en todo lo que se propuso al redimirnos. Muy bien. Desde el capítulo 28 la instrucción para el sacerdocio. Una vez que hay la casa, se ejerce en ella un sacerdocio santo y real para Dios el Padre. ¿Qué dice el capítulo 29? Se consagra a Aarón y a sus hijos como sumo sacerdote a Aarón, como el sacerdote de la nación, y a los hijos como los sacerdotes que van a estar ministrando para con el pueblo. Eso significa que ese sacerdote debe consagrarse, y es lo que el Señor está pidiendo para nosotros. Luego, como se habló de los sacerdotes, sus vestiduras y del ritual de la consagración, entonces el sacerdocio tiene unos sacrificios que ofrecer. Es lo que en el Nuevo Testamento, es lo que el Nuevo Testamento se dice, y es lo que leímos en 1 de Pedro 2:5. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos que saber que allá en Levíticos 1 vemos que es un holocausto, porque hay como 14 tipos de sacrificios y cada uno de ellos es una tipología de Cristo. Cristo fue todos y fue cada uno, pero nosotros debemos entender, por ejemplo, en un holocausto, el hombre en el Antiguo Testamento iba y ofrecía un animal por sus pecados. Pero en el holocausto, el hombre, el oferente, no podía tomar ninguna porción del animal para comida para él, ni tampoco había parte del animal para comida para el sacerdote. Y otra parte se ofrecía en esa época como real sacrificio para ser quemado en el altar. Un holocausto es un sacrificio en el cual
nosotros no vamos a tener nada para nosotros, ni como sacerdotes, ni como oferentes, sino que absolutamente todo el sacrificio es para Dios. Entonces, ¿cómo ofreces tú, para darte un ejemplo, un holocausto a Dios en el Nuevo Testamento? Cuando tú vas a tu cuarto a solas o al sitio donde tienes para estar a solas con Dios, y tú allí pones en silencio tu alma, la aquietas, y entonces tú estás allí delante de Dios, sometido a Dios, diciéndole, Señor, aquí no vengo a decirte, a expresarte lo que pienso, ni lo que deseo, ni lo que estoy sintiendo. Aquí lo importante es lo que tú piensas, lo que tú deseas y lo que tú sientes. Heme aquí, Señor, hágase en mí tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que Jesucristo viva su vida a través de mí. No solo que viva en mí, sino que Él viva su vida a través de mí. Heme aquí, me estoy consagrando a ti. Estamos diciéndole a Dios, yo soy ese holocausto. Me entrego enteramente a ti. Aquí no vengo por nada, ningún bien para mí. No vengo por una pierna del animal que se sacrifica, ni el sacerdote viene por una pierna tampoco por el animal que se sacrifica y dejar otro resto del animal para ser quemado a Dios, ¿no? Aquí todo es para Dios, aquí nadie está buscando ningún bien personal, aquí todo se ofrece a Dios para que Dios haga su voluntad. Entonces, cuando tú estás en la mañana o en la noche o en ambas ocasiones delante de Dios, con esa actitud de corazón, tú te estás ofreciendo como un holocausto a Dios. Entonces tú estás ofreciendo a Dios un sacrificio espiritual que sea agradable a Dios, porque tú eres también casa de Dios. Tú vives en ese templo, eres templo de Dios y le estás ofreciendo un holocausto. Cuando tú estás yendo a la iglesia, por ejemplo, y alabamos al Señor y al final compartimos la cena, eso no es un holocausto. Allí dijimos, oye, cierto, yo vine a darte, Señor, y a ofrecerte sacrificio, pero hoy, Señor, yo quiero comer del Cordero de Dios. Yo quiero masticar de la carne y beber de su sangre. Yo soy sacerdote y soy oferente. Y hoy vengo también, Señor, para tener esa bendición, para tener de ti esa paz del sacrificio de Jesús, en que yo puedo incluso comer y beber de su sangre. Entonces, allí estás ofreciendo un sacrificio de paz, que no es igual a un holocausto. Entonces, observa cómo lo que vamos a ver nos va realmente a sincronizar enteramente. Porque antes orabas y ni siquiera sabías qué era la oración, ni qué tenía que ver tu oración con el sacerdocio, ni qué tenía que ver tu oración con los sacrificios ofrecidos en el templo a Dios. Esto es muy importante. Cuando uno empieza a mirar esto, dice, wow, óyeme, el cristianismo es mucho más interesante y más profundo de lo que yo tenía. Y empiezas a darte cuenta que hemos andado como niños, solo pidiendo el bien para nosotros y el bienestar propio y no más. Muy bien. Por eso, después de hablar de la casa y del sacerdocio, habla de esos sacrificios espirituales y vemos que allí habla de la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada, el sacrificio en la ordenación, el altar de los holocaustos, etcétera. Capítulo 30, ¿qué dice el capítulo 30? El altar del incienso. En este capítulo se habla también del dinero del rescate. Hay un altar del incienso que es la oración que se da en el lugar santo. Allí está el candelabro que tiene que ver también con la palabra de Dios. Tiene aceite, el aceite vamos a ver qué es. Sencillamente Jesús quebrantado, molido. Pero ese aceite de la unción también lleva algunas plantas aromáticas. Y el aceite de por sí es una tipología del Espíritu Santo, pero las plantas que se agregan, canela, mirra, cálamo, etcétera, son características de Jesucristo. O sea que el Espíritu Santo viene y nos trae a conocer características de Cristo para que podamos con todas ellas ofrecer un sacrificio que sea agradable a Dios. Interesante, ¿no? Pero nos hemos perdido de mucho, pero vamos confiando en Dios, lo vamos a recuperar y que nuestra vida cristiana sea algo diferente. Muy bien. Entonces dice acá el aceite de la unción, el incienso, que eran para prestar ese servicio sacerdotal. Muy bien. ¿El sacerdote qué hace? El sacerdote, recuerden ustedes, tiene tres grandes funciones. Uno, proclama bendiciones. Dos, interviene en los juicios. Y tres, el sacerdocio dicta sentencia. Entonces, esas son tres grandes funciones que determinan el sacerdocio. Pero esas funciones se deben a que el corazón del sacerdote es estar siempre por los seres humanos, estar a favor de ellos ante Dios. Entonces, vemos que se aclara totalmente y en gran parte en qué consiste nuestro sacerdocio. Muy bien. Capítulo 31, ¿de qué trata? El llamamiento de Besaleel y de Aholiab.
Estos dos hombres fueron llamados para edificar todo lo necesario, tanto a la casa como a las vestiduras del sacerdocio. Entonces ahí sí viene un descanso, un reposo, observancia del día de reposo. Miren cómo el orden en que Dios establece las cosas también nos dice como del orden de sus prioridades, cómo una cosa desencadena a la otra, nos lleva a la siguiente. El lugar que Dios escogió para reposar Él es su casa. En el Salmo 132:14 dice Dios de su casa: este es para siempre el lugar de mi reposo. Cuando Dios hizo las cosas, al sexto día hizo al hombre, entonces el séptimo fue cuando descansó. Así que Dios quiere descansar en el hombre, y el hombre también descansa en Dios. Una vez se ha visto el deseo de Dios de tener una casa para Él, de tener sacerdocio para Él, y ese sacerdocio ofrezca sacrificios espirituales mediante Jesucristo, entonces Dios descansará, tendrá reposo, y el hombre también tendrá reposo en Dios. Es una casa mutua donde Dios mora en el hombre y el hombre mora en Dios, donde nosotros los hombres también ponemos a Dios como nuestra habitación, como dice Salmo 91. Dice allí: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se acuerdan? Y a la vez nosotros somos la casa de Dios, la habitación de Dios, el lugar de reposo de Dios. Dios quiere reposar en nosotros. Él dijo: este es para siempre el lugar de mi reposo. Entonces ahí habla de reposo. Después de que hay una casa, y él la ha descrito al menos en un brochazo muy grande, muy rápido, él habla de para qué la casa, para reposar. Capítulo 32, ¿de qué trata? El becerro de oro. Fijémonos en que existe asimismo una rivalidad en el universo. El deseo de Dios es tener una casa, un sacerdocio, para él morar en medio. Pero el enemigo, que ha querido ocupar el lugar de Dios tratando de edificar algo contrario, algo diferente, aparece allí incluso antes de la edificación de la misma, solamente cuando se habían dado las últimas instrucciones, cuando Dios había manifestado su deseo, pero ese deseo no había comenzado a ser satisfecho cuando el diablo se salió con la suya. Entonces, obviamente, Dios es ofendido y quiere retirarse, pero viene el ruego de Moisés por un Israel pecador, e insiste Moisés y le dice: Señor, si tú no vas a estar con nosotros, mejor no nos saques de acá. Entonces Moisés destruye el becerro y rompe las tablas de la ley, seguido de la mortandad por parte de los levitas y la intercesión de Moisés. Entonces, todo eso sucedió allá en el monte Sinaí. Nos están dando un brochazo muy, muy gordo, muy rápido, para que veamos que ese primer pacto mediante el cual Dios le está diciendo al hombre: oye, te invito, sé mi aliado para construirme una casa, que sea casa tuya y que tú seas casa mía. Esa era la propuesta del pacto. Dios le da las tablas de la ley, había bajado ya con las tablas de la ley, le está dando la instrucción de la casa, y entonces los hombres, ¿qué hacen? Se ponen a jugar, hacen un ídolo del oro de las orejas que había en ellos, y empiezan a adorarlo y a llamarle que era sencillamente el mismo Dios que los había sacado de Egipto. Capítulo 33, la promesa de Dios prometida y la renovación del pacto. A pesar de todo, de que han pecado, voy a perdonarlos, dice el Señor, voy a renovar mi pacto con ustedes para que ustedes hagan esa casa y ese sacerdocio. Increíble, o sea, aquí vemos claramente, Dios perdonó y vuelve a escribir las tablas de la ley, ¿cierto? Y ahora sí, con esas nuevas tablas le habla a Moisés de que construya un arca. El arca no estaba en el primer pacto. Que construya un arca, o sea, una tipología de Cristo. Recuerden que el arca es básicamente una caja de madera que está revestida de oro y por dentro. El oro es la naturaleza divina. O sea que Jesús es ese elemento, llamémoslo así, sobre el cual reposa la presencia de Dios. La madera de la caja es la naturaleza humana de Cristo, y el oro es la naturaleza de Dios por dentro y por fuera, recubriendo la caja. Cristo era un hombre con toda naturaleza de hombre, pero estaba recubierto de Dios en su interior y en su exterior. Su interior, porque en él moraba el Espíritu de Dios sin medida. Dios nos da a nosotros el Espíritu con medida, pero a Jesucristo se lo dio sin medida. Y además de que el Espíritu moraba sin medida dentro de Cristo, Cristo en su comportamiento, en su actuar, que era lo que la gente veía desde afuera, veían a Dios. O sea, en Cristo se manifestaba la naturaleza de Dios tanto en su interior como en su exterior, siendo hombre, madera, naturaleza humana. Muy bien. Dios los perdona entonces, ¿cierto? Vienen las nuevas tablas de piedra y renovación del pacto de advertencia contra la idolatría de Canaán. Luego vienen las fiestas anuales que representan distintos aspectos de Cristo, pues el Señor quiere que su pueblo lo tenga siempre presente. Luego ya sí aparece Moisés y las tablas de la ley, que es el pacto. Entonces, miren cómo Dios pasa del viejo pacto
a renovar el pacto y lo hace a través de una revelación de Jesucristo, como el arca del pacto, etc. Muy bien. Capítulo 35, reglamento del día de reposo. Ahora sí comienza la obediencia. Hasta aquí lo que habíamos visto es la instrucción de Dios, el deseo de Dios. Dios diciéndole a Moisés, yo quiero esto. Pero cuando Dios manifestó lo que quería, el diablo vino e hizo lo que Dios no quería. Pero luego viene el Señor y otra vez levanta su casa. Igualmente había pasado antes. Dios hizo al hombre primero en el Edén, pero luego vino el diablo y echó a perder lo que Dios quería. Entonces viene la redención para recuperar otra vez el plan de Dios. Dios no ha hecho sino luchar y poner vez tras vez la restauración para que su plan pueda llevarse a cabo. Y se llevará a cabo. Él es Dios. Aparece aquí la ofrenda para el tabernáculo y la agrupación de los artífices. Primero habló Jehová, Yahvé a Moisés. Esa es la instrucción. Ahora y habló Moisés a toda la congregación. O sea, ahora es Moisés quien va a retransmitir al pueblo y el pueblo va a obedecer en cuanto a la construcción. Poniendo de esa manera en marcha el deseo de Dios. Una vez recuperado de su situación miserable, ahora sí, limpia por la gracia de Dios, por ese pacto renovado que significa la tipología del nuevo pacto, ahora viene la verdadera edificación de la casa de Dios, porque en el Antiguo Testamento estaba la tipología, pero no se edificó para Dios la casa verdadera. El tabernáculo no era en sí la casa final, recuerden, era una manera de Dios darnos una especie de anteproyecto de lo que iba a ser su casa, pero a través de ese anteproyecto nos iba a explicar muchas cosas de lo que sería la verdadera casa. Y nos está sirviendo y van a ver cuánto nos va a pedir a nosotros. En el Antiguo Testamento estaba la tipología, pero no se edificó para Dios la casa verdadera. Es en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando sí se edifica la casa espiritual. Dadas las cosas de esa manera, ahora sí viene la obra del tabernáculo. El pueblo trae la ofrenda y con el llamamiento de Besaleel y Aholiab hacen aquello para lo cual fueron llamados. Capítulo 36. Estamos viendo que como una panorámica de todo lo que fue la orden y la obediencia del pueblo para hacer el tabernáculo. Y de aquí al jueves entrante, si Dios permite, vamos a empezar a mirar elemento por elemento. Y vamos a empezar por dos elementos poderosísimos, que son las telas, los lienzos para el templo. Y vamos a mirar también lo que es el arca del pacto, que son como las cortinas y el arca del pacto. Vamos a mirar esas dos cosas detenidamente y van a ver cuánta revelación hay. Capítulo 36, Moisés suspende la ofrenda del pueblo, pero como sobraba material para la construcción, Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Hasta aquí la ofrenda se refiere a los materiales. Ahora, esos materiales tienen que ser edificados, o sea, puestos en su lugar y en la forma adecuada, formando cada uno de los accesorios que tenía esa casa. No es suficiente, hermanos, tener los materiales. Todos los hijos de Dios, al tener algo de Él, son los materiales, pero no todos los hijos de Dios están edificados como una sola casa. Hay distintos montoncitos de cosas en muchas partes. Eso es la iglesia hoy en día, para que ustedes sepan que la iglesia está en proceso, está en edificación. Y eso no es para desanimarnos, todo lo contrario es para decir, vamos hacia adelante. Pero esto lo que estamos leyendo ahorita es en qué estado va la iglesia hoy en día. Esa construcción, ese propósito es en qué estado va. Entonces acá hay distintos montoncitos de cosas en muchas partes, pero todavía no edificados como una sola casa para Dios. Entonces viene, además de la consecución de los materiales, la edificación de la casa. Igual cosa ocurrió con David. El primer libro de Crónicas nos muestra a David luchando, conquistando el terreno, poniendo guarniciones y consiguiendo los materiales para la casa. Pero es en el segundo libro de Crónicas cuando el hijo de David, Salomón, figura de Cristo, edifica la casa para Dios el Padre, la casa que Dios había dicho que el hijo de David le edificaría. O sea que una cosa es tener materiales y otra es edificar esos materiales como una sola casa para Dios. Hoy en día, el pueblo del Señor ha pasado por una historia y ha conseguido materiales para que Dios tenga una casa. Pero cuando miramos nos preguntamos, ¿tiene Dios una casa? ¿No estamos todos divididos como montoncitos aquí, montones de tablas allá? No estamos coordinados y edificados como una sola casa. Entonces hay una etapa posterior a la consecución de los materiales y es la edificación de la casa. Por eso ahí aparece también la construcción del tabernáculo, de las cortinas y las cubiertas y la confección del velo. Ya habían sido comprados los materiales, pero no habían sido puestos en su lugar coordinadamente con todos los demás, como una sola casa, que es la etapa siguiente. Muy bien. Capítulo 37. ¿Cuál es el mobiliario del tabernáculo? Porque no solo debe tener paredes, techos,
puertas de entrada, ¿cierto? Sino que debe tener un mobiliario, debe tener otros elementos que van dentro de esa casa y que van a ayudar a que efectuemos nuestro sacerdocio, que aprendamos a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Fijémonos que la construcción la hacemos nosotros desde afuera para adentro. Cuando Dios da las instrucciones, las da de lo más importante, desde el centro, desde adentro, empezando por el arca en el lugar santísimo. Luego va pasando por el lugar santo, luego el atrio, pero cuando nosotros vamos construyendo, empezamos por lo más superficial, o sea, al revés, vamos de afuera hacia adentro. Dios da la instrucción desde lo más profundo de su aplicación hasta lo más exterior, pero cuando nosotros vamos obedeciendo lo que Dios mandó, vamos empezando por lo más sencillo, por lo más exterior, y luego vamos profundizando. Dios no necesita profundizar, Él sale de la profundidad con descender con nosotros, pero nosotros comenzamos a edificar desde nuestro nivel y vamos profundizando un poco más. Capítulo 38, el atrio del tabernáculo, o sea, ahora sí está en la parte externa. Incluye la construcción del atrio y el altar del holocausto, habla sobre la dirección de la obra y el inventario de los metales usados en el atrio. En el capítulo 39 nos habla de la hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Aparecen los materiales, la hechura del efod, la hechura del pectoral, el manto del efod, el resto de las vestiduras. Luego Moisés examina y bendice la obra terminada. Vamos a ver en qué consiste cada uno de esos elementos que constituían las vestiduras de los sacerdotes. Capítulo 40. Moisés erige el tabernáculo. Entonces Dios le hace ver a Moisés que incluso la fecha en que debe estar en pie, inaugurándose el tabernáculo, es una fecha la que Dios ha determinado. Permítame leer por el momento los versos 2 y 3 del capítulo 40 de Éxodo. Dice aquí, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Fijémonos en que Dios establece una fecha, no es cualquier día, es decir, miren, ustedes no vayan a empezar el año con otras cosas, ustedes se ocupan de sus cosas, pero yo tengo una cosa que es lo principal. Ustedes van a comenzar el año así, y fijémonos en que es el negocio de Dios, no nuestro negocio lo que debe ocupar el inicio del año. No, es el de Dios. Dentro del tabernáculo se coloca el arca, la mesa, el candelero, el resto del mobiliario. Cuando Él empieza a describir lo que Él quiere, lógicamente que tiene que comenzar por lo principal, por el arca. Y cuando nosotros construimos, primeramente construimos el tabernáculo para poder meter el arca dentro del tabernáculo. El capítulo termina justamente con este título, la nube sobre el tabernáculo. Ahí ya vemos a Dios descendiendo con su gloria a llenar ese tabernáculo, formado con todos sus materiales y edificado por todo su pueblo. Muy bien. Vemos entonces así en este súper brochazo rápido de todo lo que es el tabernáculo, ¿sí? Dos cosas importantes, absolutamente, que debemos tomar esta noche. Uno es, no solo se trata de que nosotros seamos una extensión de Cristo como casa de Dios, donde va a habitar la presencia de Dios, sino segundo, que nosotros hemos también de ser edificados como sacerdotes. Y que si tú no aceptaras ser sacerdote, tú no puedes vivir en la casa de Dios. La casa, el tabernáculo de Dios, es solamente para los que aceptan también ser sacerdotes. Entonces, creo que esto empieza a ponernos serios. O sea, estamos como pasando de la niñez a una adolescencia que también ya está entrando en la juventud. O sea, wow, ¿yo hacia dónde voy? ¿Qué va a ser mi vida? ¿De qué trata este caminar con Dios? Y estamos viendo que Dios nos está llevando a madurez. Una de las cosas que nos dejan comprobar que estamos saliendo de la adolescencia espiritual y estamos entrando a la madurez espiritual es, uno, que sabemos buscar nuestro maná, que sabes buscar a Dios, que sabes buscar en su palabra, que buscas la revelación que Dios tiene para ti cada día. Y lo segundo, que muestra que tú estás realmente entrando en madurez, es el hecho de que tú estás no solo siendo edificado como casa de Dios, sino que también estás siendo edificado como sacerdote y que has aceptado ese llamamiento doble, porque para habitar en la casa de Dios y ser parte de la casa, hay necesidad de aceptarse sacerdote. Los sacerdotes son parte de la casa de Dios, no son un elemento ajeno a la casa. Con todo lo contrario, el sacerdocio solo tiene propiedad y solo tiene sentido en sí cuando acepta para vivir en la casa hay que ser sacerdote. Muy bien, entonces vamos a partir, si Dios nos permite, del próximo jueves, vamos a entrar a revisar primeramente el arca y las cortinas y van a ver que va a ser algo maravilloso. Nos va a sorprender Dios elemento por elemento. Y esto les va también a dar hambre y sed de buscar más con respecto a estos aspectos. De manera que
Estamos empezando, creo que estamos listos, con un corazón dispuesto y que vamos a disfrutar poderosamente de la palabra del Señor. Muy bien, los invito a que hagamos esta oración en esta noche, si está de acuerdo. Si no estás de acuerdo, pregúntale a Dios, Señor, ¿tú qué esperas de mí en este tiempo? ¿Qué esperas de mí a través de estas enseñanzas? ¿Qué esperas tú de mí, Señor? Porque tenemos que tomar una actitud ante lo que Dios nos enseña, ¿no? Recuerde que las enseñanzas que Dios nos da a través de la palabra no son para juzgarnos, pero la palabra que nos enseña el Señor sí nos juzgará en el día final. O sea, Dios nos ha dado espacio, tiempo, pero la enseñanza de Él tiene un compromiso final. Y es decir, Dios está esperando que obedezcamos su palabra por amor a Él, obedezcamos el llamado a hacer casa y a ser sacerdocio. Si no aceptamos, si no obedecemos, pues en este tiempo quizá no te juzga Dios mañana, ni en esta semana, a lo mejor en algunos años, pero vendrá un día en que Él dirá, yo te enseñé, tú supiste que era mi llamado, tú supiste que yo te redimí para que fueras rey y sacerdote conmigo en mi casa. Tú supiste que fuiste llamado a ser parte de mi casa y a ser sacerdote como parte de mi casa. Tú lo sabías. Entonces, debemos estar orando en esa dirección. Y quienes sientan orar conmigo esta noche, pues con su amén estarán diciendo estoy de acuerdo, ¿no? Y vamos a decirle a Dios, aceptamos, o sea, da temor un llamamiento tan grande. Sentimos realmente escalofrío de pensar en una responsabilidad tan terrible, para decirlo de alguna manera. Pero si vivimos rendidos al Espíritu de Dios, Jesucristo mismo en nosotros es el sacerdote y Él fortalecerá nuestra voluntad y la guiará. Fortalecerá y guiará nuestra voluntad a desear ser esos sacerdotes y a ser también parte de la casa de Dios. Amén. Padre nuestro, queremos darte gracias en esta noche y tal como nos estás oyendo, es una responsabilidad terriblemente grande, maravillosa también, un llamado que abruma, el aceptar que somos parte de la casa y que somos sacerdotes, oh Dios, que nos ha llamado para ser guías espirituales de este mundo y del mundo que habrá en este séptimo milenio, Señor amado. Las gentes que llenen la tierra en el séptimo milenio nos tendrán como guías espirituales, oh Dios, enseñándoles las verdades que tú nos has enseñado, más todas aquellas que tienes para nosotros. Señor, sabemos que nos está llamando a velar por las almas de otros. Enséñanos, entrénanos, equípanos, ayúdanos. Te lo pedimos en esta noche. Señor, queremos hoy decirte, aceptamos el llamado que tú nos has hecho, Dios, a ser sacerdocio y a ser casa tuya, bendito Padre, a ser una extensión de Cristo, que nosotros seamos esa naturaleza humana totalmente recubierta, amalgamada con la naturaleza tuya, y que tu presencia pueda reposar sobre nosotros, oh Dios. Que seamos portadores de la presencia de Dios mismo, Señor. Aceptamos ese llamamiento, Dios, y te damos gracias por algo tan grande. Agradecemos en esta noche y te pedimos de todo corazón, oh Dios, haznos saber cuál es esa esperanza a la que tú nos has llamado. Háblanos más y más de esto, oh Dios, que podamos saber realmente qué esperamos a la eternidad misma, más allá de solo ser salvos, oh Dios. Hay cosas mucho mayores y más grandes que el solo ser salvos. Ser salvos es solo una circunstancia, es un algo más que se requiere para llegar a ese supremo llamamiento que tú nos estás haciendo. Bendito seas, oh Dios, por la revelación. Háblanos, oh Dios, te lo pedimos. Háblanos, Señor amado, y déjanos saber qué esperas de nosotros a través de este tiempo de revelación y de conocimiento, Señor, de la iglesia. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amado Dios, suplicamos que no guardes silencio para con nosotros. No te desentiendas de nosotros, oh Dios. No sea que vengamos a ser como aquellos que descienden al sepulcro. Padre de gloria, no permitas que jamás se diga que tú nos faltaste, oh Dios. No nos faltes con la revelación. Háblanos, oh Dios, en sueños, en visiones, con palabra audible, oh Dios. Alumbra la escritura, Señor, en este tiempo, en todo este estudio sobre el tabernáculo y sus utensilios, Señor amado. Y te damos gracias porque de ti recibimos en esta noche el amén, el así sea. Y esa es una orden. Lo que tú ordenas existe. Lo que tú dices es hecho. Y tu palabra, Señor amado, a partir de hoy, sembrada hoy en nuestros corazones y que va a estar siendo regada y con más número de semillas
que toda esa siembra tuya, Señor amado, que esa palabra tuya esté prosperando en aquello para que la enviaste, oh Dios, y que esa palabra tuya, Señor, esté haciendo lo que tú quieres en nuestras vidas. Que esa palabra tuya esté cumpliendo y llevándonos al propósito de que seamos parte de la nueva Jerusalén, una casa absolutamente espiritual, oh Dios. Gracias, gracias, Señor de gloria. Bendito seas por ello en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos des una noche de reposo, que enseñe nuestra conciencia mientras dormimos, oh Dios, que durmamos en paz, porque tú eres fiel, oh Dios. Hoy proclamamos tu fidelidad para con nosotros mientras dormimos. Tú nos guardas y nos cuidas, Señor. No temeremos ninguna calamidad repentina, oh Dios. Y damos gracias por tu presencia sobre nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Padre.